Si usted es tan amable, por favor, comparta esta transmisión con alguien. Queremos pensar y saber si han tenido un domingo excelente, cómo han pasado este domingo. Nosotros tuvimos un servicio muy especial hoy, el encendido navideño en nuestra iglesia, que fue una cosa excepcional. Se votaron el grupo de adoración, todos los que estuvieron allí, gracias. Tuvimos un buen turnout, estuvo poderoso. Pastor Barreto, saludos a los hermanos. Saludos y bendiciones, por favor, dale like, dale share. Va a ser un programa interesante en esta noche. Israel está bien cansado hoy, no sé qué te pasa. Bueno, varón, ha sido 2 servicios hoy esta mañana y estaba descansando, pero por amor a ti, varón, llegué aquí. Tú me amas y eso Yo es bueno, te amo, eso es bueno como saberlo, eres. de verdad. Claro que sí. Las personas que están ahí conectadas, por favor, déjenos saber si se está escuchando bien. Gama, tenemos gente conectándose ahí. Comparta esta transmisión. Hoy vamos a estar tocando un tema muy interesante que es la continuación, de hecho es la continuación del domingo pasado. El domingo pasado estuvimos hablando del cansancio en el ministerio. Amen. Y eso fue, ¿verdad? Así fue. Yeah. Y fue una cosa tremenda. Tuvimos muchos ministros que nos estuvieron escribiendo de lo bendecido que estuvieron con la dinámica que tuvimos. Y nada, pues queríamos extender el tema, porque ya que vimos que mucha gente está en necesidad de por lo menos escuchar nuestra opinión. Les repetimos, la intención nuestra no es ofender a nadie con nuestra opinión. Y pues en estos días el pastor tuvo alguien que le comentó que si nosotros debiéramos... ¿Qué fue lo que te dijeron? O sea, la opinión dada del varón fue que debemos de ser más bíblicos en nuestras contestaciones y nuestras declaraciones en este programa, pero queremos aclarar que esto es una conversación entre amigos. Exacto. O sea, que no pretendemos estar quizás escrituralmente correcto en muchos de los puntos que nosotros desarrollamos, sino estamos hablando desde el corazón, de nuestra experiencia, y utilizamos como ejemplo el apóstol Pablo. Pablo dijo en una ocasión, yo digo que es bueno que el hombre esté soltero. Él no dijo que Dios dijo, él dijo mi opinión. En una ocasión también Pablo dijo a Timoteo, tómate una copa de vino que te arregla el problema de su estómago. En la escritura una y otra vez hay opiniones. O sea que no pretendemos en este día utilizar esta conversación como una plataforma teológica para presentarlo en su congregación, sino una conversación entre amigos. Exacto. Donde hablamos, nos abrimos y hablamos un poco como se hace en su casa. Exacto, y muchos de esos temas, o por lo menos yo no creo que los temas que hemos tocado aquí los hemos tocado en el altar. Yo no creo que yo he predicado de esto nunca. Pero sí son temas que dialogamos acá tras bastidores, y siendo pues tan edificante, por lo menos cuando nosotros hablamos, pues nos edificamos mucho, pues decidimos hacerlo así, de una manera que usted pueda disfrutarlo, de una manera que usted pueda verlo también, opinar también si usted tiene algún comentario. Hay mucha gente que se envuelve en el programa, comentan, dan su opinión también, que son opiniones excelentísimas también. Así que les agradecemos también el hecho de que usted se envuelve con nosotros y se desenvuelve también, y así tenemos un programa más interactivo. Así que les repetimos, si usted desea aportar, puede hacerlo. Si nos ven esta dinámica aquí, tuvimos unos problemas y unas situaciones técnicas, por eso estamos aquí juntitos, pero no revueltos. Pero a mí me encanta estar al lado tuyo, pero así. Es un placer estar junto a ti. Bueno. Dale. Para. El Señor no le agradan esas cosas. ¿De qué tú hablas? Mira, pues entonces, el tema, o sea, el domingo estábamos hablando del cansancio y nosotros queremos extenderlo, y le pusimos por tema hoy, ¿valdrá la pena? O sea, una pregunta. Muchas de las personas o ministros, yo creo que este programa va más dirigido a ministros jóvenes o ministros que llevan mucho tiempo también en este trabajo del ministerio. Muchas veces nosotros nos preguntamos si realmente lo que estamos haciendo vale la pena. Nosotros conocemos el versículo, conocemos la Biblia que dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, pero a veces cuando viene de una experiencia como de otro ministro, pues la cuestión es un poco diferente, ¿verdad? Dentro de este camino que yo sé que tú llevas, ¿cuánto tiempo tú llevas ministrando ya? Casi 20 años. Casi 20 años. 20 años. Que has visto de todo. Mucho de todo. Has visto de todo. De hecho, tú eres padre full time, esposo full time,
ministerio. Full time. Antes de que de hacerte la pregunta, te quiero hacer una pregunta antes de eso. ¿Cómo tú has aprendido a manejar esto? Porque también tengo unos pastores de jóvenes que me preguntaron que el balance que tú haces con ministerio, con familia. Wow. O sea, ha sido una de las etapas más difíciles de mi vida. O sea, yo creo que el inicio del ministerio mío, en mi ministerio, hubo un desbalance descomunal. O sea, fue horrible. Recuerdo una ocasión. ¿A qué te refieres? Bueno, llegó un momento que un pastor llamó a mi esposa y dice, quisiera hablar con Israel. Pasan 2 semanas y le dice, quisiera hablar con Israel. La contestación de mi esposa es que Israel está de viaje. Llama una semana después, quiero hablar con Israel. Bueno, Israel está de viaje. De repente, por fin llegamos a hablar con el pastor, a este pastor que estaba llamando a la casa, y cuando él llama a la casa, por fin me comunico con él, que llega a comunicarse con él. Él me dice, necesito dejarte saber algo. Si no cuidas de tu familia, hay otro que va a cuidar de tu familia. Wow. Y fue una de las palabras más fuertes. Tenía como 20 y pico de años y me quedé con los ojos abiertos porque él me pregunta, ¿dónde estaba? Y yo le dije, yo estaba en este estado, yo estaba en esta ciudad, prediqué allá, vi este milagro. Y él me dijo claramente, no tuvo reservación en su expresión. Y dice, Israel, tú sabes, te voy a decir algo claro, si tú no cuidas de tu familia, hay otro que va a cuidar de tu familia. O sea, yo tuve que aceptar que estaba fuera de orden. Yo tuve que aceptar que me enfoqué tanto en el ministerio que se me olvidó lo que era más importante o era una de las cosas más importantes en la vida como creyente, en mi familia. La Escritura dice que el que desea obispado, buena cosa desea, pero es necesario que tenga su casa en orden. En otras palabras, esa expresión que muchas personas dicen, yo me tuve que enfocar en el ministerio, yo tuve que hacer lo que Dios me mandó a hacer, no entiende que el Señor está expresando en ese verso a través del apóstol Pablo que aunque es importante el llamado que usted tiene, no vale si no tiene tu hogar en orden. Yo te escucho hablar y aunque entiendo lo que tú estás diciendo, alguien puede estar pensando de esta manera. Para mí es muy importante mi familia, para mí es muy importante mis hijos, para mí es muy importante una carrera, pero es mucho más importante el ministerio. No, es que Harry, no vale ganar el mundo si vas a perder tu familia. O sea, ¿cómo tú pretendes ganar el mundo, salvar el mundo, si realmente no puedes ganar tu familia? O sea, para mí no es contraproducente. Ya yo entiendo esa dinámica, pero por ejemplo, yo estuve ahí un tiempo donde yo sé que yo de alguna manera desatendí a mi familia. Yo estuve ahí un tiempo donde yo desatendí a mis hijos, desatendí a mi esposa, estuve ahí. Vi lo que gracias al Señor no ocurrió, pero vi lo que podía ocurrir. Vi el peligro que existía, pero también lo vi en algún momento dado, y esto es me playing the devil's advocate. Right, I get you. Tú sabes. Vi también que había una recompensa al yo dedicarme a lo que yo estaba haciendo, vi una recompensa que era satisfactoria para mí, una satisfacción para mí. No tanto quizá para mi familia, claro, pero una satisfacción para mí. Se dio buena la campaña. Oré demasiado en el monte 3 días, 5 días, y el resultado fueron que se convirtieron en 300 personas. Estuve un par de días en ayuno y vi que tuve este resultado, aunque mi familia estaba sangrando por una decisión, por una ausencia mía. ¿Entiendes? ¿Qué le decimos a estas personas que I know you said, pero ¿de qué nos vale ganar el mundo y que la familia se pierda? Pero tiene que haber algo con más peso que le podemos decir a un ministro, que lo que tú estás haciendo está funcionando, está teniendo buenos resultados, pero hay algo que también es igual de importante. Algo así. Bueno, yo creo que tú entiendes, Harry, y yo sé que tú estás jugando el papel del devil's advocate, pero la gente tiene que entender que la vida habla más que palabras. Entonces, Jesucristo, la palabra dice que de esposos, amar a vuestras esposas como Cristo amó la iglesia, que estaba dispuesto a dar su vida por ella. En otras palabras, hay un mensaje que no se predica con palabras.
Hay un mensaje que no se predica con dichos. Hay un mensaje que no se predica detrás de una plataforma con un micrófono. Sí. En otras palabras, el mensaje más efectivo del Evangelio de Cristo es un matrimonio exitoso. En otras palabras, si yo quiero predicar mi relación con mi amada, mi esposa, predica más que cualquier palabra que puedo expresar. Porque el Señor quiere que en nuestros matrimonios expresamos un evangelio que quizá no se puede decir con palabras. En otras palabras, cuando yo expreso o cuando yo manifiesto una relación íntima con mi esposa, de tal manera que estoy dispuesto de entregar todo por ella, estoy predicando el evangelio. Okay. Cuando yo soy un padre a mis hijos y entrego todo para amar a mis hijos, estoy predicando el evangelio de un padre hacia un hijo. El problema de la gente es que la gente piensa que predican detrás de esto, sin entender que se predica detrás de una viva experiencia, de un ejemplo vivo que se manifiesta. Yo pensaba que esta es la manera de predicar. Yo no sabía que mi trato con mi esposa es predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es el peligro más grande? ¿Cuál sería el peligro más grande de desatender a la familia de tal manera? O sea, porque uno no puede usar el ministerio como una excusa para decir que, o sea, que para aplaudir el hecho de que está desatendiendo a la familia. ¿Entiendes? Yo no puedo decir, porque esta era la manera que yo pensaba. No, en vez de yo estar más tiempo acá, pues porque ustedes no pasan más tiempo conmigo haciendo lo que yo estoy haciendo. Y entendí una cosa, y yo quisiera que usted esté bien atento a lo que le voy a decir. Yo entendí una cosa, que cuando Dios te da una pareja, Dios te da una persona que tú vas a hacer una familia con esa persona, que tú vas a crear una familia, un núcleo familiar. Si Dios te da una persona que es idéntica a ti, en todos los aspectos, que ore como tú, a que piense como tú, pues entonces eso va a crear otros problemas que van a hacer inefectivo tu ministerio. Y yo quisiera que los predicadores jóvenes que están aquí y los pastores que están aquí, que están en esta dinámica, en esta disyuntiva de que sacrifico, porque todo hombre de Dios nos llega a eso de empezar en balanza y qué es lo que tengo que sacrificar. Sacrifico esto por esto o esto otro por esto otro. So, es bueno que usted entienda que siempre la balanza se debe de inclinar a la familia. A que usted trabaje a favor de la familia, porque como tú estabas diciendo, la mejor prédica, el mejor testimonio, la vida, papi, lo da una familia, unos hijos que amen a Dios y que no estén de alguna manera dolidos por el ministerio, porque el ministerio me robó a papi. Yo creo que la gente no comprende que cuando Dios escogió tu cónyuge y los hijos que iban a salir de ti, le depositó la realidad de ese ministerio también. O sea, usted va a creer que Dios te juntó con alguien sin entender el llamado que está entre los dos. Dios no va a hacer eso. O sea, hay que saber la realidad, que cuando Dios te escogió a ti, escogió a ella. Si escogió a ella, te escogió a ti. ¿Cómo uno va a pensar que hay que hacer una decisión? O ella o él. O ella o el ministerio. No es contraproducente creer que hay que hacer una decisión. O sea que cuando Dios los unió a los dos y cuando Dios permitió a esos hijos nacer de ustedes, es entender que Dios lo unió para hacer algo juntos que alcance el propósito del ministerio de Dios sobre la vida de ellos. Para ir cerrando esto, porque este no es el tema de hoy. Chacho, nos fuimos de fuerte. ¿Cuál serían unos de qué manera la persona puede crear ese balance? Just to give people some help and some wisdom with the fact, how was it? Tú dices cómo fue que tú hiciste el balance, luego yo digo cómo fue el balance. En el caso mío, ya no oraba solo, oraba con ella. Ya no hablaba del ministerio en un contexto individual, sino familiar. En otras palabras, hay que sentarse con la familia. Para esto Dios nos ha llamado. Este es el llamado que está dentro de nosotros. O sea, que sea un trabajo entre equipo. La unión de mi esposa y yo, la vida de mis hijos, a través de la vida del ministerio, todo se une para alcanzar algo. El dilema de esto, que muchos ministros, muchos predicadores, especialmente jóvenes, porque fue el error que yo cometí, es que oraba solo,
ayunaba solo, leía solo, como se trataba de mí solamente. Y no hubo esa unión entre la familia. Vamos a orar juntos. Para esto Dios nos ha llamado. Esto es lo que Dios me dijo. Y yo sé que si Dios me dijo esto, es porque mi familia es parte de lo que se va a desarrollar en mi vida. Eso es un buen consejo, sí. Aquí tenemos personas, Michael Bellino nos dice, no podemos, si no atendemos la familia primero, ¿de qué nos sirve ganarnos a miles de personas? Nuestros hijos y nuestra esposa se pierden. A la gente le está gustando... a la gente le está gustando la dinámica y parece que están muy de acuerdo con nosotros aquí con esta situación de que la familia debe ser nuestro primer ministerio. De la manera que yo pude hacer el balance y de la manera que yo creo que yo resolví el problema mientras mi esposa estaba viva, fue obviamente delegando en ella ciertas cosas que yo pensaba que ella pues podía ayudarme en eso. Porque antes de yo delegar ciertas cosas en ella, yo pensaba pues que ella no estaba apta para esto, porque ella tal vez no oraba como yo, ella no era muy tímida, ella no tenía la misma dinámica que yo, incluso ella me lo decía, yo no soy de hablar mucho, pero sí yo te puedo ayudar en esto. Y en esto era todo lo que era administrativo del ministerio, excepcional. Todo lo que era coordinación del ministerio, tremendo. Los eventos eran unos eventazos que requería un trabajo arduo de ujieres, de reuniones, de esto, de lo otro, que sí, los que venían a cantar, los recursos que venían a predicar, etcétera. Y todo esto yo lo delegué en ella y hacía un trabajo excepcional. Entonces todo el mundo me aplaudía y qué bueno. Y yo veía a mi esposa aplaudiendo en la parte de atrás. Y eso no había sido yo el que lo había Pero ella es la que estaba delegando todo. Ella es la que estaba trabajando todo. Exacto. Al yo ver eso, yo entendí que era la ayuda que Dios me había dado a mí. Brutal. Y más que un amor, era una admiración que yo tenía. Joven predicador que está ahí, usted se sorprendería lo que su esposa es capaz de hacer. Pastor que me está escuchando, usted se sorprendería la capacidad que Dios le dio a ella para trabajar en su ministerio, en su equipo. Así que delegue en ella, dígale qué es lo que usted quiere que ella trabaje. Mujer que me está escuchando, que tal vez te sientes que no puedes hacerlo, aprende a trabajar con tu marido, aprende a trabajar con tu esposo predicador. Pero un consejo para todas estas damas, escúchenme bien, las damas que son esposas de ministros o mujeres que quieren casarse con ministros, porque hay muchas mujeres que quieren casarse con ministros. Le voy a decir una cosa, los predicadores y los pastores son todos bipolar. Bipolar. Todos somos bipolares. Emocionales. Mira, le voy a decir una cosa. Todos somos bipolares. Un día estamos bien, otro día estamos mal. Un día estamos arriba, otro día estamos abajo. Yo no sé si tú eres como yo, muchacho. Yo preguntaba cómo prediqué. ¿Cómo prediqué? Como tú, bueno, que you think it was good. Y la sensibilidad de una dama, de una esposa. Eso es lo peor. Sobrepasar. Porque el lugar puede estar cayéndose. Ajá, pero cuando tu esposa decía, no creo. ¿Verdad que gritaste mucho? Entonces, dijiste mucho, diga el que está a tu lado. Sí, ese fue mi problema. Sí, una vez estaba predicando, estaba predicando. Y yo decía, diga el que está a tu lado. Diga el que está a tu lado. Y mi esposa me mira y me dice, dile tú. She's like, ya, dile que está a tu lado. Me miró, el lugar cayéndose. Pero para eso ellos están. La familia es una bendición. Para ellos están. Mira, yo no sé si esto te ha pasado a ti. Cuando mis hijos eran más pequeños, yo decía, hermano, ahora la Biblia. Y cuando ellos escuchaban la porción bíblica, ya ellos se la sabían de memoria. Y cuando yo la estaba leyendo, ellos estaban mimiqueando. Y todo el mensaje yo lo predicaba, porque ese mensaje ellos lo escucharon, yo lo predicaba 80,000 veces. El mismo mensaje. Y yo me decía, papi, yo lo sé de memoria ya. Y ellos decían, yo predicando por ellos, ya diciéndome lo que yo iba a decir. Y cuando peleaban delante de ti. Yo recuerdo una vez yo estaba predicando y Yesenia grababa. En ese tiempo Yesenia era la camarógrafa. Ella grababa el evento. Y de repente ella está grabando, yo estoy arriba y en el video tú me ves así. Y la razón que me ve así es porque los nenes están peleando. Se estaban dando a puño. Ahí en front row. Dándose puño. Pero era parte de Eva, ¿no? A veces yo predicaba y yo hacía así, le hacía a Johanna así. Los nenes. Ellos están dando vueltas por ahí. Entonces, vale la pena. Vale la pena. Nosotros, ¿alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez te has sentido como que el trabajo como que no
como que no ha dado los frutos, como que... Yo creo que la dificultad más grande que puede vivir una persona es vivir una experiencia, decir, ¿did I really have to go through this? O sea, tuve que yo vivir esta experiencia en esta etapa de mi vida. ¿Vale la pena? Why this? ¿Por qué esto? O sea, la historia que me viene a la mente es la historia de Job. O sea, sabemos la conversación que tiene el enemigo con Dios. Voy por ahí rodeando la tierra. La contestación del Señor fue: no ha considerado mi siervo Job, que es recto, perfecto, apartado del mal, que no hay uno como él sobre la faz de la tierra. Y como da la presentación, que lo que dice el enemigo detrás de sus palabras, he rodeado la tierra, es que aparentemente está diciendo: he rodeado la tierra y no he visto uno justo. He rodeado la tierra y no he visto uno fiel. Y el Señor dice: bueno, hay uno que es capaz de mostrar públicamente que él es capaz de vivir la estatura como se debe de manifestar, pero perder hijos, ¿vale la pena? To prove a point, tener conflicto con su esposa, bendice tu Dios y muérete. Y esa palabra, bendice tu Dios, en el hebreo es maldice o bendice. O sea, la misma palabra de bendecir en el hebreo es la misma palabra de maldecir. Maldice tu Dios, muérete, bendice. ¿Quién te dijo eso? Yo lo vi en Strong's. Lo vi en Strong's Concordance. Pero no me cree, búscala. En esa porción ahí. En esa porción. Que la misma palabra que se utiliza para bendecir es la misma palabra para como la connotación de maldecir. Ay, Dios mío, tú no estás diciendo herejía. No, para nada. Strong's Concordance. Por favor, que nos están viendo en vivo. Por favor, no me contradizcan. Pero la realidad, this is the issue. ¿Vale la pena perder hijos? ¿Vale la pena tener conflicto con su esposa? ¿Vale la pena terminar enfermo just to prove a point que hay uno recto, perfecto, apartado del mal? Y es que Israel, estas son las preguntas que a veces yo prefiero no preguntarlas porque no consigo una respuesta satisfactoria. Right. Y esta historia de Job, nosotros la leemos desde acá, y le damos, yo creo que le restamos al peso de lo que ocurrió con Job, porque tenemos el beneficio de leer la Biblia desde acá. Right. Cuando esto le está ocurriendo a Job, sabemos la conclusión. Exacto. Cuando esto le está ocurriendo a Job no sabe que hubo un intercambio de palabras entre Dios y el enemigo. Exacto. Dios mismo fue el que lo expuso a una situación así. Dios, por eso es que los primeros versículos de ese capítulo de Job, del primer capítulo, habla de cómo Dios se expresa de este hombre. De Dios está dando testimonio de él. Si hay algo que yo quisiera que Dios nunca hiciera, es que le dé permiso al diablo que me toque, que me destruya. O sea, honestamente el contexto de la historia es un poco... Pero... difícil. It is. He vivido ciertas experiencias en la vida que me hacen pensar pues que Dios permite... Yo no sé, yo no voy a hacer ni el comentario. Sigue. No, yo creo que honestamente que el término vale la pena lo tenemos que sacar fuera de... Si vale la pena para mí... No puedo aceptar que sí, pero si vale la pena para otro quizás. O sea, y ese es el conflicto que yo tengo. O sea, el conflicto es este. O sea, yo sé porque tú detuviste lo que iba a decir. Porque quizás como individuo no vale la pena. Exacto. Pero como ejemplo vale la pena para otros. Exactly what I was thinking. Y ese es el conflicto de nosotros. El conflicto del hombre de Dios muchas veces es eso. Es como que nuestra experiencia no es para nosotros. Es que nuestra experiencia no es para nosotros. Y yo quiero ser claro con ustedes que me están escuchando. La vida de Pablo, la vida de Pedro, la vida de Esteban. Vamos a hablar de Esteban. La muerte, la experiencia, el dolor de Esteban para él, para que él sea apedreado, para que él ser herido, para que él vivir esta experiencia dolorosa, para que él decir: yo veo a uno parado a la diestra del Padre. En otras palabras, ¿para qué sirve esa muerte? Cualquiera dice su vida
¿Para qué no dejarlo vivo? Si Esteban es tan íntegro, si tiene el carácter necesario, si él tiene la postura, no es mejor dejar a Esteban vivo. ¿Para qué perderlo? ¿Para qué morir? Y el dilema y el conflicto del evangelio del siglo XXI es que nadie quiere ser puente. Exactamente. Nadie quiere ser el Esteban. Esa persona que Dios use para el apoyo o el favor o el estímulo o la fortaleza de otro. El dilema de, yo voy a ser sincero, no vale la pena para mí, pero quizá vale la pena para otro. Y como esta vida no es mía. Esta vida no es mía. Esta vida, o sea, mi existencia aquí en la tierra no se puede adjudicar a mi papá ni a mi mamá. O sea, yo no puedo acreditar, ni yo, ni tú, ni usted. Usted no puede acreditar su existencia aquí en la tierra a su papá y a su mamá. O sea, nosotros tenemos que entender que nosotros estamos aquí porque Dios nos intencionalmente nos puso la fecha que nacimos, la familia que estamos, en el lugar donde nacimos intencionalmente. Mi existencia aquí en la tierra no es acreditada a mis papás, ni a cuando Dios le dijo a Jeremías, le dijo: yo te formé y antes de que te formara te conocí y te di por profeta a las naciones. Esto es poderoso, ¿verdad? El saber que Dios te trajo la existencia ya con un plan, antes de que tú pecaras, antes de que oraras, antes de que fueras bueno, antes de que fueras malo, ya Dios te había traído con un plan. Esto no fue una cosa al garete, esto fue una cosa bien planeada, bien planeada. Cuando mi esposa fallece, muchos de nosotros ministros conocemos al apóstol, ay Dios mío, al apóstol Hernández. ¿Sabes? Que a él le asesinaron una hija. Entonces, yo lo tuve en la iglesia y él me dijo: antes de yo treparme al altar, yo tengo que hablar con usted. Se me llevó a la oficina, a mi misma oficina, me llevó para la oficina y me dijo: tú sabes que tu esposa no hace falta en el cielo. Wow. Tú sabes que tu esposa Dios no se la llevó. Wow. Me dijo: tu esposa hace más falta aquí contigo, al lado tuyo, que la falta que hace en el cielo. Wow. Y yo me quedé como que... Pero me dijo: esta experiencia que tú pasaste, la pasaste para el próximo el próximo mitad de tu ministerio. O sea, lo próximo que viene en el ministerio, tú necesitabas pasar por esto. Quítate de la mente que Dios te la llevó, porque Dios no te la llevó. Ella fue producto de una naturaleza de hombre que cayó, pero Dios sí sabía que el corazón tuyo no se iba a dañar con una experiencia como esta. Right? Dios sí sabía que una experiencia como esta a ti te iba a llevar a un nivel tal vez de madurez y a un nivel de contundencia y una manera de ministrar y de predicar que es la que Dios necesita para un grupo de personas a las cuales te va a conectar. Cuando yo estoy escuchando a este hombre, yo entendí que mi vida tenía en medio de un dolor bestial, yo entendí que si yo... Ese hombre me hizo decir estas palabras: es un privilegio haber pasado lo que pasé. Está fuerte. Es un privilegio haber sufrido lo que sufrí. Que Él me haya visto a mí así. Primero, el hecho de que Dios me haya escogido para estar cuidándola a ella el tiempo que fue y que yo estuviera ahí, qué sé yo, que ella se llevara a la presencia del Señor, que mis hijos estuvieron ahí y que yo estuve todo el tiempo ahí. Eso fue un privilegio para mí, ¿verdad? Pero el saber que Dios había visto algo en mí que Él mismo depositó. Yo no puedo sorprender a Dios con algo que Él mismo me dio. Yo tampoco puedo decir: no, Dios, tú me tienes que bendecir porque yo he sido un macho de verdad aguantando. No. Yo no puedo sorprender a Dios con los dones que Él mismo me dio. Come on, somebody. Right. Tú no puedes gloriarlo con lo que Él te depositó. God is not surprised with the fact that I stood. He gave me the strength. Right? Nosotros no podemos sorprender a Dios con los dones que Dios nos da. Nosotros tenemos que entender. Entonces ahí yo entiendo que es un privilegio. David dijo en una ocasión: gracias por herirme. Gracias por herirme, porque cuando me heriste conocí tus estatutos. Hay gente que no le gusta escuchar esto. Yo voy a ser honesto contigo, Harry. Yo recuerdo todavía
yo escuché de la enfermedad de tu esposa y que estaba en el hospital, y me llama Santiago Torres Jr. Y me llama Santiago, y mi Santiago me dice, llámate a Harry. Y aunque teníamos una relación, we weren't close. O sea, no es como ahora, la amistad que nosotros... Ahora estamos bien close. Pero no teníamos esa amistad. Y dije, mira, llámate a Harry, habla con él, déjale saber que tú estás ahí. So, en mi mente, antes de hacer esa llamada, yo dije, what am I going to tell Harry? Yo no sé qué decirle a Harry. Yo no tengo una palabra de Dios, o sea, I had nothing to say. So, yo recuerdo que yo hago la llamada y tú contestas. Dice, ¿cómo está? Y tú me dijiste, todo está bien. Dios lo va a hacer. Yeah, that's my faith, yeah. Y I'm going to tell you something. Y nunca hemos hablado de esto, y es impresión de que voy a tomar este momento, porque ahora vamos a ver la transparencia de este episodio que yo viví. Yeah. Right? You tell me everything's going to be okay. Todo va a salir bien. Harry, si puedo jurar, porque la Biblia dice que no debemos de jurar, pero si puedo jurar, yo dije en ese momento, todo va a estar bien. Si ese hombre tiene la fe que todo va a salir bien, yo decía en mi corazón, todo va a estar bien. Cuando escucho la noticia que no sucedió lo que esperaba, yo tuve una crisis teológica. Porque mi teología me enseñaba que la fe es tan poderosa de hacer lo imposible posible. Tus palabras fueron tan fuertes en mi espíritu que no había duda en mí que Dios no iba a cumplir lo que tú creías. Entonces, ¿qué sucede? Tuve que aprender otro lado de la fe de Dios. Tuve que aprender el lado que dice, aunque no salga como las cosas o como esperábamos que salgan, Dios utiliza este momento doloroso para fortalecer la vida de aquellos que creían pero no vieron que lo que prometían. Tú dijiste algo, no vi el Dios que sanaba, pero vi que el Dios que consolaba. Conocí ese Dios que consuela. Powerful. A mí también cuando pasamos por todo esto, todo lo que yo conocía de Dios, mi teología también fue sacudida. Se creó un sismo dentro de mí tan fuerte. Yo fui tan movido porque todo lo que a mí se me había enseñado desde pequeño, nada funcionó. Absolutamente nada funcionó. Nada funcionó. Toda la imagen que yo había creado de Dios, basada en testimonios que había escuchado de personas, que sí, había una persona que estuvo 9 horas en la morgue ahí, en la nevera esa, y después el corazón empezó a latirle. Toda esa cosa que yo lo creí con el alma, yo creí todo eso con el alma y pensé que eso iba a ocurrir con mi esposa. Al eso no ocurrir, pues toda esta imagen que yo tenía de Dios se vino al suelo. Todo esto se desmoronó y tú sabes. Pero eso fue una de las mejores cosas que fue, el sentirse decepcionado con Dios, una de las peores cosas. Pero yo te puedo decir, escúcheme bien, quote me when I say this. El sentirse decepcionado por Dios puede ser lo mejor que te ocurra. Lo mejor que te ocurra. En mi caso, I kept pursuing. Yo seguí porque yo estoy convencido que yo estoy condenado a la predicación. Yo no me voy a escapar de esto. Yo no me voy a escapar de esto. Entonces, yo sabía que yo iba a continuar predicando. Pero ahora, ¿cómo yo voy a predicar a un Dios que no conozco? Porque yo creía que lo conocía. Pero ahora con esta situación yo no lo conozco. Pero empecé a conocerlo como un consolador. Si ustedes si han escuchado mis mensajes se inclinan mucho a la consolación. Exacto. Porque eso fue lo que yo experimenté. Y tú ministras a un grupo de personas que no vieron la respuesta que yo esperaba. Exactamente. Hay un grupo de personas que son atraídos a la palabra que Dios me ha dado y el ministerio que Dios me ha dado, que son un grupo de personas, quizás van a ser 200 toda la vida, quizás van a ser 2000, 3000, lo que sea, lo que Dios quiera, pero son personas que Dios me asignó a ellos para yo comunicar de una manera que ellos van a entender que todo va a estar bien, aunque las cosas no estén todas bien. Wow. Okay? Algunos de ustedes piensan que porque pues, todavía sienten ciertos dolores y ciertas angustias. Déjeme decirle algo, escúcheme bien.
Dios nunca sana 100%. Dios sana un 90% y deja un 10% para él usarlo. Para que cuando usted esté proyectando lo que pasó y cuando usted predique, la gente vea la película y la gente lo vea bien. Ese 10% que tú sientes que todavía no ha sanado, nunca va a sanar. Ese es de él. Ese es de Dios. Para que cuando tú expreses las cosas de verdad, que las expreses todavía con cierta emoción. Que la gente entienda, this was real. So, valió la pena. Yo me puedo parar aquí, sentarme aquí y decirle que el sufrimiento vale la pena. Que el sufrimiento, la lucha, tal vez no, como decía el pastor Israel, tal vez no para mí, porque en el momento yo no lo entiendo, pero para otros, cuando yo veo lo que Dios hace con el testimonio mío, cuando yo veo lo que Dios hace con el mensaje, cuando yo veo que mis hijos, que con el testimonio de mis hijos, y con toda la familia que sufrió esto, uno dice, esto vale la pena, vale la pena. ¿Tú sabes cuántas personas han llegado a la iglesia? Yo he tenido varios casos de personas que estaban a punto de quitarse la vida, a punto de quitarse la vida, y el mensaje que Dios me dio ese domingo fue un mensaje que los transformó. ¿Entiendes? Si yo hubiese pensado que esto no valdría la pena y yo me hubiese rendido y yo hubiese tomado otras, yo me hubiese ido por otras rutas, esa persona tal vez hubiese creado o se hubiese suicidado. Pero Dios nos cruzó de manera profética con la experiencia que yo tuve, que tal vez yo pienso que yo en el momento pensaba que no valía la pena, pero al ver el resultado, al ver que la gente es edificada y transformada, yo digo, realmente vale la pena. So, gracias Dios, me escogiste a mí. Sufrí. Hubo uno que nació ciego, que fue escogido por Dios. ¿Quién pecó este? No, nadie pecó. Nadie. Esto es para que Dios se glorifique. Yo creo que el factor de mucha gente no aceptar la realidad que nosotros somos escogido no para vivir experiencias buenas, pero quizás para vivir los momentos más dolorosos de nuestra vida para estimular a otros. Y ese es el dilema. Yo quiero que Dios me escoge, pero ¿para qué? Yo he aceptado la realidad que en mi experiencia hay cosas que para mí, no, como individuo, esto no me vale para mí. Esto me hace llorar, esto me hace sufrir, esto me hace padecer, esto me hace llenar mi almohada de lágrimas. Pero mi experiencia dolorosa vale para la vida de otra persona. Este es el dilema. El dilema de la gente es que quieren ser escogida para vivir experiencias bonitas y ver el propósito de Dios desarrollarse de una manera donde pueden decir, wow, mira lo que Dios hizo. Pero nadie quiere vivir una experiencia tan dolorosa que uno tiene que decir, la experiencia de Noemí no es para Noemí, es para Ruth. O sea, Noemí pierde esposo porque hay una Ruth que va a perder esposo. Noemí se va a sentir amargada porque hay una Ruth que va a sentirse amargada. Noemí se va a sentir desamparada porque hay una Ruth que se va a sentir desamparada. Pero la actitud de Noemí en su dolor va a proyectar en la vida de Noemí un deseo de decir, tu Dios será mi Dios. O sea, tu experiencia, ¿cómo es posible? Hay algo de Dios en tu actitud. O sea, cuando yo veo a Harry Nieves, que vi una experiencia de dolor, de angustia, de donde Harry está diciendo no vale. Pero digo, rayo, Harry todavía está de pie. Rayo, ¿cómo es posible que Harry sigue para adelante? La declaración de Ruth es, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, es esto. Es diciendo, yo quiero conocer a ese Dios que permite que tú lo pierdas todo en la vida. Mas sin embargo, aunque tú lo pierdas todo, tú permaneces confiando en ese Dios. Yo no quiero conocer el Dios de las mansiones, del carro del año. Yo no quiero conocer el Dios de plata, de oro. Yo quiero conocer a Dios, ese Dios que aunque lo pierde todo, tú perseveras en esa posición diciendo, a pesar de todo lo que yo he vivido, yo regresaré a Belén. Yo volveré a la tierra donde yo me alejé, porque ahí es donde está el pan que yo necesito. La gente, el dilema de... Yo predicaba un evento de pastores y decía a los pastores que estaban en este lugar, yo le decía a los pastores que están en el lugar, prepárate para vivir todas las experiencias que tus miembros pasarán. Porque la experiencia que tú estás viviendo no se trata de ti. Se trata de los miembros que va a pastorear. La razón que tú viviste esa crisis con tus hijos es porque va a tener un miembro que está viviendo crisis con sus hijos. I could testify to that, brother. La razón que está viviendo esa enfermedad porque va a tener miembros que van a vivir esa experiencia. En otras palabras,
La razón que Moisés es cualificado para dirigir el pueblo en el desierto es porque él vivió el desierto primero. So, la razón que muchas veces vivimos la experiencia que vivimos como ministros es porque hemos sido escogidos a predicar a un pueblo que ha vivido esa experiencia. Ahora, escúchate esto. Eso está poderoso, poderoso y poderoso. ¿Será posible que exista personas que pasen por ciertos dolores que son inevitables, que van a pasar por esos dolores y nunca le consigan propósito al dolor? ¿Será posible que hay gente, por ejemplo, hay gente que nos está escuchando que tal vez perdieron un esposo, perdieron un hijo, perdieron o recibieron una traición de un ser querido, o pasaron por ciertas situaciones, yo he conocido gente que han pasado por ciertas cosas y no están operando donde tienen que operar? O sea, pasaron por ese dolor y se quedó ahí. They live bitter all their life. Sin saber. Hay gente que está amargada toda la vida, brother, que tienen un dolor y viven preguntándole a Dios: Dios, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó esto? Yo entendí hace muchos años que la pregunta no es por qué, la pregunta es ¿para quién? Y hay gente que tiene ministerios enterrados, gente que están amargados de la vida, que usted los ve que ellos aparentan estar bien. Ellos aparentan estar bien. Yo aprendí una cosa, que cuando usted ve en las redes la gente que tratan de mostrarle a todo el mundo que están contentos, son los más tristes que están. Muchas veces estamos en esa situación de proyectar que estamos contentos, pero en verdad we're bitter inside. Hay gente que está amargada porque no se han alineado y han sido lo suficientemente humildes para preguntarle a Dios: Dios, ¿para quién es esto? Yo voy a echar mi manera de pensar a un lado y muéstrame para quién es este. Why? For who? ¿Para quién? A mí me llamó, yo tengo un dear friend of mine, un pastor que amo muchísimo de Aguadilla. This guy just lost his wife, man. Pero let me tell you, man, they were 40 something years married, right? Y como 7 años de novio. Más de la mitad de la vida de ese pastor, ellos desde muchachitos, teenagers. Pastor Rubén Velázquez, que mis condolencias para ti, te amamos, hemos estado orando por usted. Yo lo llamé, obviamente no me pudo contestar en el momento, pero me sorprendió cuando me devolvió la llamada. Se me dice: Harry, quebrantado, pero Barreto, quebrantado, llorando, y me decía: yo siento que se abrió el mar, las represas se abrieron y el mar me está arrastrando y no puedo, me siento que no me puedo salvar. Me dijo: pero verte a ti, ver cómo tú sabes a primera mano cómo se siente perder una esposa, ver que has superado, que me estás llamando, me recuerda a mí que yo puedo lograrlo. Eso fue una cosa, que ese hombre me diga, porque este hombre fue una bendición en mi vida. Barreto, esta era la reina de este hombre. Cuando yo te digo a ti que esta es la reina, él me decía llorando: Harry, yo me comprometí con ella, pídeme lo que tú quieras que yo te lo voy a dar. Me dijo: ¿sabes el coraje que a mí me da? Que a mí me dio con ella. El coraje que a mí me dio fue que ella nunca me pidió nada, que ella me dijo: lo que tú quieras, negro. Que yo sea un ejemplo, que una persona pueda mirar a mí y decir: wow, Harry, de verdad que gracias. Yo no sabía que iba a pasar por eso, no sabía que iba a pasar por eso, pero Dios me dio el privilegio, Dios me dio el privilegio de pasar por una situación así para yo bendecir a una persona que me bendijo a mí cuando yo tenía como 18 años. When I was 18, this was the guy that got used como que para yo avivar el fuego otra vez en mi vida. O sea, cuando la experiencia de uno estímulo, fuerza para la vida de otro, uno tiene que decir: valió la pena. Valió la pena. Si yo fuera... Valió la pena. Si yo fuera Marc Anthony. Valió la pena. Y yo creo que la gente tiene que comprender esto. El conflicto, yo creo que el conflicto de este tema ahora mismo es que
uno tiene que aceptar la realidad que la vida de uno no es de uno. No, y esta vida no es mía. Esta vida no es de nosotros. No es de nosotros. No es de nosotros. Punto y se acabó. Cuando usted entiende esa realidad, usted sabe que todas las cosas... Mira, que iba a pensar... Job no sabía, brother, que Dios lo había puesto a esa situación. No, el conflicto de Job es que nosotros nos fortalecemos con el libro de Job, pero Job no tuvo un libro de Job. O sea, nosotros somos bendecidos por la vida de Abraham, pero Abraham no tuvo una historia como Abraham. O sea, ellos vivieron la experiencia como individuos. Oye, vivieron la experiencia sin un punto de referencia. Wow. O sea, Job no tuvo un Job, Abraham no tuvo un Abraham. So, nosotros nos fortalecemos en la historia de ellos, mas sin embargo no queremos aceptar la realidad que Dios nos escogió para ser el Job de otro. Mira qué linda la gente de la Hola, iglesia. Abraham. Yo tengo que interrumpirte Dale, porque papi, yo tengo dale. a Julie que me dice, eres una bendición. Sí, man, soy. Julie, gracias, we love you. Nos envían saludos desde Bridgeport, Connecticut. La experiencia de dolor de Noemí llevó a Ruth a decirle, quiero conocer ese Dios. Eso, using your quote, hermana Amen. Julia, nos están diciendo, preach. Nuestras experiencias son para ayudar a otros, nos dice Vani, bendiciones. Hay mucha gente conectada que este tema de verdad los toca. Ahí está Shelly, que Shelly entiende lo del pastor, pastor Rubén Velázquez fue pastor de ella por muchos años. So, una de las cosas que yo entendí, ¿verdad? Que a Dios se le puede servir sin tener todas las respuestas. O sea, esto vale la pena a nivel. Yo siento algo lindo. Esto vale la pena a nivel que en realidad tú tener la oportunidad de afectar a alguien a nivel eterno. Sí, que Dios te mire a ti, te escoja para un tiempo así, pases un momento difícil, pero tú ser una bendición para otro que afecte la eternidad de esa persona, eso no tiene precio. Honestamente, Eso no tiene, uno pesa en balance y uno tiene que decir como el apóstol, está leve tribulación momentánea y momentánea, produce eterno. Este Eso, juego de gloria. palabras del apóstol, el Yeah. apóstol Pablo estaba en otro nivel. No, ese hombre estaba pasado. No, So- o sea, Ari, nosotros hemos recibido unos mensajes privados, como tú lo has recibido, de estos programitas que hemos hecho. Y quizás no es lo más visto o lo más shared o Sí, lo pero la más gente tiene que darle compartido. share para que nos vean Sí, porque mucho. por favor sube los números porque está más o menos. No, los números Pero, están ahí medio- pero a pesar de todo, brother, cuando tú lees los comentarios, Yeah. yo estaba viviendo eso. El domingo pasado No. ha sido uno de los programas más Más pastores, evangelistas, evangelio. que nos ha escribido en privado. Óigame, ese tema. Alguien me escribió, yo no soy ni pastor ni ministro, yo no soy nada de eso, pero ese tema me bendijo mi vida. Mira, O sea, de la frustración. yo recibí un mensaje de una pastora que me dijo, pareciera Mm, que ustedes estaban escuchándome hablar a mí. no. Porque desde meter la cabeza debajo de la cama, desde todo ese tipo, yo estaba a punto, yo estaba a segundos de soltar las cosas. Vale la pena. Vale la pena. Eso sí, la pregunta que surgió al principio de este programa es si vale la pena. Yeah. Ustedes saben la respuesta, ya vale la pena. Vale la Y pena. ahora con estas experiencias que hemos hablado, valió la pena. Yo voy a hacer un reto. Yo sé que nosotros estamos teniendo algún tipo de situación con el video, pero si usted ha tenido una de esas experiencias que usted dice, valió la pena sufrir que, ok, vamos a poner, Gama, tú puedes poner ahí, valió la pena sufrir que, vamos a hacer una cosita antes de irnos, que ya llevamos una hora aquí hablando. ¿Qué mucho tú hablas, brother? Yo hablo Bendito mucho. sea la Yo hablo- misericordia. yo hablo- Brother, son las 10 y cuánto. ¿Qué hora es? Van a ser las 11, Pero ¿por qué rayos? ¿Sabes? porque yo siento la Diciendo. bien sonda y Gondi. No tuvo desacuerdo hoy. No hay desacuerdo hoy. Porque I don't like your shirt. No, broma, I like it. Me gusta, sí, broma. está linda, papi. Regálamela. ¿Tú sabes qué predicador es así? Hay que hablar de eso. Hay que hablar de pastores que son, oye, que tiene ese Ese reloj. reloj. Dios me dice cómo si Te lo va a sembrar en la cabeza. Mira, ¿cómo dijimos, Gama? ¿Qué pusimos? Valió la pena sufrir que.
Ok, valió la pena sufrir. Dale. Que tienen 4 minutos, por favor. Ustedes que están comentando ahí mucho, piensen rapidito. Ahí está Nilma, Nilma está en Texas, que es un miembro de nuestra iglesia, que te amamos mucho, que está conectada siempre. Valió la pena que, y el momento es ahora. Vamos a leerlo en el aire. Valió la pena que, Gama, ¿quién dice qué? Tener a mi hijo preso. Wow. Wow, that was that. Wow. Who said that? Wow. Nilma Wow. Hernández. Oh, Nilma, tener a mi hijo preso. Wow. Wow. Increíble. ¿Quién más? Valió la pena haber pasado por lo que pasé. Divorcio. Mi divorcio. Wow. Wow. That's true. Pienso que deberían. Sí, esa muchacha tiene un clase de testimonio, tiene un testimonio poderoso. Valió la pena sufrir lo que sufrí porque conocí la restauración. Who's that? Esa es la Alexi Batista. ¡Alexi! Alexi. Dale, papi, Papi, un abrazo. valió la pena sufrir lo que sufrí porque conocí la restauración. Alexi, muchas bendiciones para ti. Valió la pena ser secuestrada. Wow. Yajaira Santos. Oh, espérate, Yajaira, tú eres la Yajaira que venías acá a la iglesia, déjame ver. Sí, no, porque es que ella se mudó también, eso no sé. Oh, perdón. No, porque no sé si. Ella es. Wow. Secuestrada. ¿Quién más? Wow, esto es poderoso. ¿Valió la pena qué? Valió la pena que mi gente, súbelo. Mi divorcio y la muerte de mi hermano y cuñada. Wow. ¿Quién más? Leida, es Leida. Leida dice mi divorcio y la muerte de mi ¿quién? Hermano y cuñada. Hermano Wow. y cuñado. O sea, estamos viendo gente respondiendo a su momento de dolor There we go. y cómo afectó la vida de otras Se personas. escucha bien, si usted nunca se ha puesto a pensar lo que usted ha sobrevivido, muchas veces las pruebas vienen para identificarnos a nosotros mismos. Sometimes we know how strong we are when we go through stuff like this. A veces sabemos lo fuerte que somos porque no lo habíamos identificado antes hasta que pasamos por momentos difíciles. Cuando pasamos por estos momentos duros, nos damos cuenta, mira, I'm not so weak, yo no soy tan débil. So, aquí hay gente que están abriéndose y siendo vulnerable en vivo aquí con nosotros, dejándonos saber que el divorcio lo fortaleció, que la muerte de un hermano, de un cuñado lo fortaleció. Valió la pena que pasara por un cambio físico para volver a la iglesia. Wow. Wow. O sea, son gente que están reconociendo que su proceso, aunque para como individuo quizá en el momento no tenía sentido, pero están entendiendo que, ¿sabes qué? It was worth something. Y eso hace un choque en el mundo espiritual. Me acaban de enviar esta foto del pastor que perdió su esposa. Wow, Mira qué foto, bella. brutal. Yeah. So, valió la pena. Thank you, Shirley. Valió la pena mis fracasos, valió la pena la culpa y el rechazo. Uf. O sea, la gente está honestamente demostrando públicamente que realmente lo que un tiempo lo hizo llorar, lo hace declarar victoria en esta Mira, preciosa tarde. valió la pena la culpa y el rechazo. Esas Carolyn, ese está escribiendo un librazo. Ese es miembro de nuestra iglesia. Mira este joven predicador que yo lo conozco desde niño, Luis Delis Jr. Dice, valió la pena que la agenda ministerial fuese cerrada para encontrarme conmigo mismo. Brutal. Tú sabes, esto para que un joven predicador diga una cosa así, ya sabe que la próxima temporada de tu vida, Luisito, va a ser gloriosa. Recibe esa palabra en el nombre del Señor. Perdí mi corazón, pero el Señor me dio el de Él. Valió la pena conocer a Dios como restaurador, sanador, proveedor. Sí. Pérdida de seres queridos que nos lleva a los pies de Cristo. Valió la pena pasar por un mal práctico porque me permitió conocer el Dios que sana y levanta de los brazos de la muerte. Impresionante. Impresionante. Los dolores desgarradores. Yo no sé por qué Dios hace las cosas así. Valió la pena. The high pitch, I like that. Varón, hay que subir la nota, varón, que está. Padre, Es que amado, vale, ayúdalo, es que vale, Cristo, es que Señor. vale, varón. Sí, Es Señor. que vale. Hay gente que hoy mismo se van a presentar delante de la gente. Valió la pena todo lo que sufrí porque es bendición para otra persona. Yo quiero que usted se sienta mejor de usted mismo, de lo que usted se ha sentido por todos estos años. Y yo quiero cerrar con esto diciéndole que todo lo que usted ha sufrido, pérdida, divorcio, muerte de seres queridos, traiciones, vino con la proyección de hacerte mejor. Amen. Si usted todavía no ha identificado, no por qué, sino para quién Dios te permitió vivir esa experiencia que usted vivió, yo le voy a pedir a usted que usted esta misma noche, usted le pregunte al Señor para quién y deja que el Espíritu de Dios te hable. Y usted no tiene que ser tener
una oratoria elocuente y un excelente predicador para bendecir a alguien. Cuando usted se sienta a hablar con alguien, como Barreto y yo estamos hablando, al diálogo y decirle, mira, yo sé por lo que tú estás pasando, yo pasé por esto y esto y esto y esto. Dolor es dolor. Muchas veces yo sé que hay personas que las experiencias dolorosas han sido más fuertes que otros, pero el dolor tiene la habilidad de hacer lo mismo, que es tratar de desconectarte de un plan divino. Right? Entiendes, debes de entender, proponte este año que entra, saber para quién Dios te permitió pasar por esto. Así que les amamos. Gracias por conectarse. Amén. Pastor, despídete. Un abrazo para todos. Tu canal. Israel Barreto Oficial. Ahí están los videos de este programa de Harry Nieves Show. También otras cositas, otros mensajes que van a ser de bendición a su vida. Y entienda que todo lo que estamos viviendo quizás al momento no se siente que es para nosotros, pero quizás no es para ti, es para bendecir a otras vidas. Somos instrumentos en las manos de Dios y ese es lo más difícil de ser escogido. No solamente somos escogidos para ver temporadas hermosas, sino somos escogidos para ser de bendición para otra vida. Wow. Y ese factor quizás va a ser doloroso, pero la experiencia de Harry me bendice. Mi experiencia te bendice. Y tu experiencia me bendice. Eso vale la pena. Quizás como individuo dice, esto no tiene sentido. Pero cuando escuchamos de la vida de otra persona, ¿sabes qué? Tu experiencia me bendijo. Wow. Uno tiene que decir, you know what? Valió la pena. Valió la pena. Les amamos, mi gente. Conéctese los martes a las 10 de la noche, los jueves a las 10 de la noche, los domingos a las 10 de la noche también. Estamos todos estos 3 días durante la semana conectados. Gracias a todos los que se conectan fielmente, los que nos están todos los días siguiendo y enviándonos mensajes. Gracias a los que comparten. También vaya a los canales de YouTube. Prontito vamos a dejar la transmisión de Facebook y la vamos a pasar a YouTube. Así que hágase una cuenta de YouTube si no la tiene. Suscríbase a nuestro canal, Pastor Harry Nieves y Israel Barreto Oficial. Ahí usted puede tener contenido. Ayúdenos a subir estos programas y ayúdenos a llevar este mensaje a más gente, lo más gente posible. Un abrazo, les amamos. Adelante en el Señor. Un abrazo, mi gente.